Hola chicas, ¿cómo están? Pues bueno, con otro video para continuar nuestros temas de clase, ¿no? Y el tema que corresponde a esta sesión, pues es el tema de cuidados paliativos. Vamos a empezar por identificar quiénes son los pacientes que son candidatos a los cuidados paliativos, ¿no? Antes de definirlos de lleno. De entrada tenemos que saber que un paciente, ¿no? Entra con el objetivo de recibir un tratamiento que lo lleve a la cura. Pero ¿qué pasa cuando esto ya no es posible? Cuando el paciente presenta un daño o una insuficiencia orgánica múltiple, cuando su enfermedad es progresiva, ¿no? Y no responde, no está respondiendo a los tratamientos de forma adecuada, ¿no? Cuando sabemos que ya la evolución natural de la enfermedad, pues, lo va a llevar a la muerte inevitablemente, ¿no? En un periodo corto de tiempo. Estamos hablando de un paciente en fase terminal, un paciente que ya no tiene opción de curarse y que está en un proceso esperando el momento de fallecer. Entonces, empezaron a surgir estos temas de los cuidados paliativos, si bien no es que en México estemos en pañales, la verdad es que se ha hecho mucha chamba, mucho trabajo y mucha investigación al respecto, pues sí son temas, digamos, un tanto cuanto nuevos en comparación a otros países como por ejemplo España, ¿no? Que ya ofrecían esta atención desde hace mucho tiempo. Acá en México, lo que sucedía es que, bueno, entraba un paciente con una enfermedad, esta enfermedad lo llevaba a una fase terminal y entonces, ¿no? Era como, bueno, no hay más nada que hacer, se lo puede llevar a casa y pues le daban el soporte como mínimo necesario y listo. ¿M? Sin embargo, bueno, pues empezaron a ver que esto no era suficiente, que se tenía que brindar una atención más integral, más como completa o complementaria, ¿no? Que no podía cesar la atención del paciente una vez que entraba en una fase terminal, porque bueno, del momento en que entra a fase terminal a que fallece, hay muchísimas cosas, muchísimas situaciones que deben atenderse desde la perspectiva médica, desde la perspectiva psicológica, social, emocional y hasta espiritual. Ajá, porque no estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando que el paciente está entrando en una etapa en donde van a reajustarse muchísimas cosas, en donde probablemente van a existir muchísimas crisis, en donde van a presentarse muchísimas situaciones que tienen un difícil manejo, ¿no? Entonces, pues empezó a brindar esta atención. Debo reconocer que en otras enfermedades desconozco cómo es que se brinde esta atención, ¿no? Si es que se brinda de la misma manera que se brinda en pacientes oncológicos. Sin embargo, en oncología ha tenido muchísimo auge y estos cuidados han sido ya parte fundamental y parte del tratamiento que se le brinda al paciente desde que se reporta como en fase terminal, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos cuidados paliativos? Pues bueno, son todas estas estrategias médicas, psicológicas y sociales que brindan esta atención y cuidado al paciente, tanto en el manejo como de sus síntomas, como en el manejo de sus necesidades psicológicas, emocionales, y que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida, el tiempo que esté vivo, pero también mejorar la calidad de muerte. Si se dan cuenta, este concepto es como muy, ¿no? Novedoso a lo mejor, porque bueno, calidad de vida la hablamos y la hablamos porque es como de los objetivos primarios, ¿no? Si un paciente se cura, pues tratamos de que retome su vida lo más apegado a lo normal y con calidad. Pero ¿qué pasa cuando la vida está por terminar? Tenemos que brindar también calidad de muerte. Tenemos que saber que eso es posible, que una persona puede morir con dignidad, que puede morir con una sensación de bienestar general y hasta de paz, ¿no? Y esa es parte también de los objetivos de los cuidados paliativos. No solo se enfoca al tratamiento médico, que si bien es indispensable, ¿no? En esta parte de las fases de la enfermedad,
También es importante resaltar las otras esferas que nos integran como seres humanos. Entonces, desde la perspectiva física y general, que vamos a ver, las actividades más importantes a realizar en los cuidados paliativos son, primeramente, en la parte física, el control de dolor y síntomas. Es indispensable que un paciente que se encuentra en fase terminal no tenga dolor, ¿no? Y que los síntomas que puedan presentarse como parte de su enfermedad, estoy hablando que puede haber síntomas como, por ejemplo, hemorragias, síntomas como estreñimiento, síntomas como inmovilidad, em, que puedan tener, no sé, problemas para comer, pérdida de peso. Me explico que estos síntomas puedan ser mitigados, ¿no? Y controlados a fin de que el paciente pueda tener esta sensación de bienestar lo más que se pueda, ¿ok? También estamos hablando del apoyo psicológico que recibe. El entender que estás en una fase terminal y que la muerte está próxima no es fácil, y menos cuando se habla en un área pediátrica, ¿no? Porque además de atender al paciente, tenemos que atender a la familia, ayudarles en elaborar un duelo, informarles, ¿no? Informar, dar mucha información de lo que se necesita, y es aquí donde las estrategias para notificar malas noticias, las estrategias para ayudarlos a solucionar problemas cobran muchísima relevancia, ¿no? Entonces, también tenemos que asistirlos para estas tomas de decisiones. Tienen que recibir un entrenamiento adecuado para llevar los cuidados en casa, ¿no? No es lo mismo que, bueno, pues está un hospital y ahí las enfermeras, todo el mundo se encarga de la atención del paciente, pero ¿qué pasa si ese paciente se va a casa? Pues alguien tiene que brindarle sus cuidados y van a ser los familiares. Entonces los familiares tienen que saber manejar el oxígeno, tienen que saber controlar el dolor, las dosis de los medicamentos, tienen que saber, ¿no? Ciertas técnicas para el manejo del paciente si es que está, por ejemplo, inmovilizado, cómo cambiarlo, cómo mover las sábanas, hacer muchísimas cosas que representan cuidado, y que aquí es donde enfermería, bueno, nos ayuda de una manera increíble para que esto suceda, ¿no? Además, pues bueno, atender estas necesidades emocionales y espirituales que van teniendo los pacientes en este periodo, y por supuesto el apoyo al momento final, ¿no? ¿Qué hacer en el momento que ya está la muerte ahí? Entonces, bueno, aparte de esto, tenemos que entrar en otro concepto, ¿no? Que es el cuidado a los cuidadores. Si se dan cuenta, bueno, generalmente en la parte pediátrica hablamos de la diada, de madre e hijo o padres e hijos, porque bueno, es indiscutible que los papás están presentes. Pero poco hablamos también de este cuidado que deben recibir los cuidadores, ¿no? Como que mucho focus al paciente, pero son eventos muy desgastantes que provocan en ellos muchísimos trastornos emocionales, físicos, psicológicos, ¿no? Que tienen que ser atendidos para que puedan dar una buena atención a su paciente en fase terminal y una buena despedida. Entonces, eh, lo comentaba, la asistencia a un paciente pediátrico en fase terminal es muy complejo porque es muy difícil de entrada aceptar que el niño va a morir, ¿no? No es algo natural. Eh, Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Ese es el orden natural, el orden biológico natural. Pero cuando este orden se rompe, el impacto emocional es muy grave, ¿no? Tanto para el niño como para la familia. También es muy difícil tomar decisiones porque, pues, durante el tratamiento como curativo, ¿no? Lo que se espera es que muchas de las decisiones se toman en conjunto con los médicos, porque los médicos van guiando, ¿no? Pues ahora tenemos que poner tal tratamiento, ahora tenemos que hacer tal cambio, ahora tenemos que hacer tal cirugía, ¿no? Entonces los pacientes se van informando y van colaborando con el equipo médico, pero en esta fase los familiares toman las riendas muchas veces. Digo, claro que tienen información y claro que tienen guía médica, pero son ellos como los principales promotores de las tomas de decisiones, ¿no? Desde preguntas en dónde va a morir, en casa o en el hospital, ¿no? Desde es posible llevárselo hasta donde vive, ¿no? Porque a lo mejor vive en un lugar
en la ciudad que, pues bueno, con fácil acceso, porque hay ambulancias, porque hay cómo trasladarlo, pero a lo mejor el niño no vive en esas condiciones y vive en un lugar pues más rural, ¿no? Más alejado, con difíciles accesos. Entonces, todas esas cosas que en su momento platicamos de la situación social del paciente, en este momento pues cobra también muchísima relevancia, ¿no? Este, y tenemos que empezar a entender estas necesidades que se van dando en la familia y en el paciente. De entrada hay un duelo que llamamos como duelo anticipado, ¿no? Y lo vamos a retomar cuando veamos la parte de muerte y duelo. Pero este duelo anticipado y por el niño imaginado, es decir, yo tengo un hijo, ¿no? Y mis ideales, mis expectativas y mis esperanzas es verlo crecer, ¿no? Y que él me entierre. Entonces no está pasando esto, no lo estoy viendo crecer, está truncando todas las expectativas y todo lo que yo imaginé respecto a mi hijo. Y entonces empieza desde ahí el duelo, no necesariamente cuando el niño fallece, sino que me están diciendo que esto que yo tengo, que es de las cuestiones más importantes o más significativas en mi vida, está por irse. Entonces hay una aceptación hay una dificultad para aceptar que esta progresión es irreversible, ¿no? Que algo va a, a, a veces se piensa que algo va a suceder, que a lo mejor la medicina alternativa, que a lo mejor otras opciones pueden ayudar a que el niño se cure, porque es muy difícil aceptarlo, ¿no? También la organización en los cuidados, en los roles, ¿quién va a cuidar? Generalmente, pues, y más en nuestra cultura, la que cuida es la mamá, ¿no? Las mujeres somos las que cuando hay algún familiar enfermo, no solo un hijo, también algún papá, algún hermano, algún alguien, pues las mujeres somos como más designadas para estos cargos. Entonces, sin embargo, imagínense, ¿no? Pues la mamá hablando en este tema del cuidado a los cuidadores también necesita periodos de descanso, también necesita periodos para sí misma, ¿no? Como bañarse, comer, atender a otros hijos, cubrir otras situaciones en casa. Entonces, tenemos que buscar redes de apoyo en donde esta familia pues colabore, ¿no? Con la atención y el cuidado que se le va a dar a este paciente en fase terminal. Porque ahora bien, ¿no? Decimos en un periodo corto de tiempo va a fallecer, pero en realidad no sabemos cuántos días, cuántos meses dura ese periodo corto, ¿no? A lo mejor para mí corto son 5 días, pero a lo mejor dura 3 meses, pero a lo mejor dura 6 meses. Entonces, al principio a lo mejor puede ser que la familia tenga toda la energía y todas las estrategias para irse acomodando, pero si va pasando el tiempo, el desgaste va siendo mayor, ¿no? A pesar de que en algunas cosas se pueden ir adaptando, en otras, pues pudiera existir este desgaste y empezar a mermarse y empezar a complicarse la situación. Entonces, sí tenemos que apoyarlos muchísimo en estos roles, en estas como apoyos para ir cuidando al paciente y en el manejo que tiene el estrés, ¿no? Del estrés los cuidadores. Siempre tener mucha información, mucha comunicación. Es una etapa en donde hay que tener muchísima comunicación con la familia, ¿no? Porque se presentan muchas dudas día con día, ¿no? Como ellos generalmente, les digo, llevan la batuta en mayor porcentaje del cuidado, pues de repente pasa algo, no saben qué hacer y necesitan información en ese momento, ¿no? Entonces hay que estar en contacto directo con ellos para decir, oiga, en este momento mi hijo está sangrando, ¿qué hago? ¿No? Entonces, que alguien pues pueda asesorarlo, pueda asistirlo sin necesidad de que este paciente esté yendo a ingresarse constantemente a los servicios de urgencias o de terapia intensiva. Y ahorita les voy a explicar bien por qué estos objetivos, ¿no? Este, también tenemos que hacer planes a medida, es decir, qué necesita ese paciente específicamente, qué quiere ese paciente y su familia, cómo podemos de lo que disponemos ayudarlo para que esas necesidades sean cubiertas, ¿no? Y podamos pues empezar a brindar lo que estamos diciendo de esta calidad de vida y calidad de muerte.